Dice este texto que acabamos de leer en el versículo 17. Primera de Pedro 1, voy a repetir el versículo número 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos estado estudiando esta carta maravillosa y hemos sacado conclusiones bíblicas de las conductas que el Señor pide de nosotros como su pueblo. Sabemos, porque hemos referido esto, que esta carta está dirigida a personas que no viven en donde nacieron necesariamente. Puede ser que algunas de las personas hayan nacido en los lugares referidos en el versículo 1, pero nos queda claro que ellos son extranjeros y peregrinos. Ellos son expatriados, son puestos de la dispersión. Hemos hablado un poco del asunto y el contexto nos parece muy interesante, porque la dispersión se debió no a un asunto político, pero a un asunto más bien religioso, desde el punto de vista que desde la persecución de Esteban, cuando fue perseguido Esteban, se desató, dice el libro de los Hechos, pues una gran persecución. Y esta persecución provocó que la mayoría de los que se estaban convirtiendo al evangelio, mayormente judíos, salieran de Palestina y fueran hacia el norte, posiblemente a Judea, luego a Damasco, en Samaria, luego Damasco, y luego se fueran a Asia. Llegó el evangelio, por supuesto, también hasta Europa. Tenemos testimonio de la predicación del apóstol Pablo en Macedonia, de tal forma que se diseminó el evangelio por muchas partes. Algunos de estos pues se fueron a estas regiones que ya hemos comentado con insistencia y estaban pues ahí en su lugar. Hemos dicho que la estancia de los creyentes en aquel lugar era una estancia no cómoda. Seguramente tenían donde vivir y tenían cosas que hacer, pero no era cómoda. Había pues una amenaza de, no aniquilación, pero una amenaza sí de extorsión, de sufrimiento de parte de aquel que había provocado el incendio en Roma y que ahora estaba culpando a este pequeño grupo de creyentes o cristianos que los estaba haciendo culpables de este incendio. Desde luego que los judíos convertidos eran inocentes de este tema. Aquella secta que recién estaba surgiendo y caminando por las regiones que el cristianismo, bueno, estaba siendo acusada, y ellos tenían a la distancia en Asia, que no les llegaba completamente pues la persecución, estaban con esta zozobra de saber que iban a ser perseguidos y quizá iban a ser muertos. El apóstol Pedro, al escribirle a ellos, les da una identidad maravillosa. Y hemos hablado de que el pasaje central, más o menos el pasaje central de todo el libro, lo encontramos en el capítulo 2, verso 9 y 10. Y sabemos que en este capítulo 9 y 10, el Señor, a través del apóstol Pedro, les está dando una identidad. Les está diciendo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y tienen el compromiso de anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les dijo que en otro tiempo no eran pueblo, pero acá son pueblo. Ya les da una identidad. Antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. ¡Qué importante! Qué importante para un creyente o unos creyentes que están con la amenaza de una persecución, que están con la zozobra de una persecución, que están enfrentando la tribulación, el sufrimiento, el padecimiento. Qué importante es recobrar la identidad, lo que nos define. Decíamos en aquel domingo, hace algunos domingos atrás, que lo que a nosotros nos define no es lo que el mundo piense de nosotros. Lo que a nosotros nos define es lo que Dios piensa de nosotros. La identidad que nosotros tenemos no es una identidad dada por alguien del mundo, es una identidad dada por Dios. Y cuando el apóstol Pedro le escribe pues a los expatriados de la diáspora, les está diciendo: esta es su identidad, esto es lo que tienen que pensar. Ustedes no eran pueblo, ya son pueblo, no habían alcanzado misericordia, ahora ya, pero ustedes, su identidad es que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es su identidad.
Es muy importante la identidad. A partir de esto, desde luego, nosotros estamos leyendo un poco salteado el asunto, pero aquellos leyeron la carta de una sola vez. Entonces, tienen el asunto bastante comprendido. Pero inicia la carta del apóstol Pablo a este pueblo que tiene una identidad específica. Les está diciendo a este pueblo con asuntos muy doctrinales, que ellos son herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Decíamos reservada para ellos en el cielo. Esta herencia maravillosa es una herencia a la que hay que llegar. También comentábamos que, y este es un contexto necesario para este texto, que en el entretanto en que nosotros tomamos posesión de la herencia futura, antes de tomar posesión de la herencia futura, estamos en el ya soy salvo, ya el Señor me salvó con su sangre, ya está la promesa de mi resurrección futura, ya lo soy, pero todavía no en plenitud. Bueno, me falta la resurrección, me falta la glorificación. En ese ínter, dice el apóstol Pablo, varias cosas en su carta, varias cosas en su carta. Una de las que dice es que si es necesario, tengáis que sufrir por un poco de tiempo. Si es necesario. Y nosotros decimos, sí es necesario. Y entendemos que es necesario. Y tendríamos nosotros que padecer, dice el texto que vimos la vez pasada, tenemos que estar pendientes y conscientes de que vamos a padecer por un poco de tiempo. Esto no nos gusta mucho porque no nos gusta padecer. Pero dice el apóstol que va a tener que ser sometida a prueba nuestra fe. Tiene que ser sometida a prueba nuestra fe para que, mucho más preciosa que el oro, ¿no?, sea pues presentada delante del Señor, hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Así que estamos en esta prueba. Entre que ya soy salvo y todavía no en plenitud, entonces mi fe está siendo probada. No tendremos como resultado final los regenerados el decir, no aprobaste, te quito la salvación. Eso no puede ser. Esto es insostenible en la palabra. No puede suceder. La prueba a la que estamos siendo sometidos tiene que ver con nuestra confianza, nuestra fe, lo que nosotros hemos creído y la confianza que tenemos en que somos sustentados por el poder de su fuerza, por el poder de la fuerza del Señor, como vimos nosotros en el pasado. Pero no solamente esto, no solamente va a ser sometida a prueba nuestra fe y que tenemos una esperanza maravillosa reservada para nosotros en el cielo, sino que además este sufrimiento, estos padecimientos tienen que ser enfrentados de una manera particular. En el hilo conductor del apóstol Pedro le va a decir a estos creyentes que tienen que hacer algunas cosas, porque una cosa clara es lo que va a pasar con nosotros y otra cosa es con qué actitud la debemos enfrentar. Es decir, habrá aflicción, habrá tribulación, es necesario que padezcan, es necesario que sean sometidas a prueba vuestra fe. Muy bien, ya nos dijo el apóstol que nos va a pasar. No que nos puede pasar, sino que nos va a pasar. Ninguno de nosotros pudiese decir, con suerte a mí no me toca la tribulación. Todos nosotros tenemos que estar conscientes de que hemos de padecer de una u otra manera. Hay algunos lugares en donde padecen por persecución, pero las tribulaciones, que son variadas, es para cada uno de nosotros en diferentes ámbitos de nuestra vida. Así que entonces esto nos va a pasar. Es necesario que padezcáis por un poco de tiempo y sea sometida a prueba vuestra fe. Eso nos va a pasar. Pero ahora, ¿cómo debemos enfrentar esto que nos va a pasar? El apóstol Pedro dice cosas importantes. Lo que le dijo el Señor a Job, por ejemplo, el Señor a Job le dijo, cíñete como varón los lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, y le tiró una gran cantidad de preguntas incontestables para mostrar su poder y su soberanía sobre él y sobre la humanidad. Pero entonces el apóstol dice ahora, por tanto, ceñid, en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñan sus lomos, los lomos de su entendimiento, ajusten su conocimiento de la palabra, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá. Y está hablando de un asunto futuro. Futuro, esperen, dice la palabra del Señor, esperen por completo. Casi escuchamos a Santiago decir, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que esperar pacientemente y por completo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hay que estar esperando en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Hasta la segunda venida de Cristo. Entonces padecer un poco de tiempo ya se convirtió en un poco de tiempo bastante largo, pero hay que esperar por completo cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el apóstol, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pero a partir de ahí, hermanos, añade un concepto importante, un concepto teológico doctrinal que es necesario atender y aprender y escuchar. Porque ahora el apóstol, como ya nos acostumbró en el capítulo 1, versos anteriores, a hablar de asuntos doctrinales, vuelve a tocar un punto doctrinal y combina dos elementos importantes que son el llamamiento y la santidad. Cualquiera de nosotros que pudiese pensar si tienen que ver el llamamiento y la santidad, tendríamos que afirmar por el texto que vamos a leer en el verso 15 que sí tiene que ver llamamiento y santidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo se mezclan los dos conceptos? Uno es dependiente del otro, los dos son la misma cosa. Cuando el apóstol habla de esto, lo dice de una manera muy preciosa, maravillosa, muy exigente y muy demandante para nosotros. Noten verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El texto está diciendo que la santidad, que el llamamiento y la santidad son causa y efecto. Vamos a ir despacio con este asunto porque lo que queremos es entender lo que la palabra dice en esencia. Causa, efecto. Una persona no puede vivir en santidad en toda su manera de vivir si no ha sido debidamente, eficazmente llamado. Ahora piense un poco en una persona no creyente, en un no regenerado. Su conducta buena, su conducta moral, sus acciones correctas, su vocabulario perfecto, pero no es regenerado. Esta no es una manera santa de vivir, es una manera moral correcta, pero si sigue así, al final del tiempo se va al infierno. ¿Por qué? Porque no fue regenerado nunca. Fue correcto, fue perfecto, hizo las cosas bien, incluso se portó mejor que nosotros los cristianos en toda su vida. Pero si no es regenerado, si no ha sido llamado, no le vale para nada. Puede ganar todo el mundo y perder su alma. Entonces nos encontramos con que la santidad depende de algo, porque la santidad pues es el efecto de algo. Pero ¿efecto de qué? ¿Qué le causa? ¿Qué es lo que causa la santidad? Pues el apóstol Pedro está diciendo que lo que causa la santidad es el llamamiento. Y dice entonces, como aquel que os llamó es santo, entonces, como Él los llamó y es santo, ustedes que han sido llamados por Él, también sean santos. Porque Él los llamó y Él es santo, ustedes tienen que ser santos. Debo repetir también que en este asunto doctrinal que es importante, hemos de entender que el Señor no llama a nadie porque es santo, sino que llama a alguien para hacerlo santo. No llama
a los escogidos, pues, por ser santos, sino que los llama para hacerlos santos. Porque si dijéramos que los llama porque son santos, estaríamos hablando de que la salvación es por obras. Y esto no puede ser. Les llama para hacerlos santos. Y nos llama a nosotros, imperfectos. Pero regenera nuestro corazón. En el llamamiento eficaz venimos a Él voluntariamente porque tenemos nuestros afectos cambiados. Y entonces acudimos a su llamado y entonces Él nos hace santos. Una persona que ha dicho que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, que es regenerada, que es nacida de nuevo, no tiene alternativa, mi amado hermano, hermana. Una persona que ha sido llamada eficazmente, con una gracia irresistible de parte del Señor, que nos escogió antes de la fundación del mundo, esa persona está obligada a vivir una vida de santidad. No es opcional para nosotros. No podemos nosotros darnos el lujo de no vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados eficazmente por el Señor. Pero no hay conducta santa, ¿dónde tiene que suceder? Porque lo que podemos nosotros especular un poco, en una peligrosa especulación, pero pudiésemos especular que pudiésemos pensar que la santidad solamente es en los ambientes cristianos, ¿no es cierto? Es decir, venimos a la iglesia y entonces me conduzco como santo. Oro, canto, doy una clase, me conduzco de una manera u otra, pero ¿y en todo lo demás? En la casa, en la escuela, en el trabajo, con la familia, con los amigos. Es que mi vida de santidad solamente se circunscribe al ambiente cristiano. Es que nosotros solamente tenemos que mostrar una vida de santidad cuando tomamos los sacramentos, cuando cantamos, oramos, nos vemos entre nosotros y nos decimos Dios te bendiga. Es que la vida de santidad solamente está pues en medio del círculo cristiano entre nosotros. No, el apóstol Pedro les está diciendo a estos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En toda. Qué difícil es esto. Qué complejo es esto. Qué complicado se convierte. Pero claro, tendremos aflicciones, es necesario que padezcamos por un poco de tiempo, tenemos la esperanza porque la herencia está reservada ya en los cielos para nosotros por el poder de Dios. Vamos a padecer, pero eso es lo que va a pasar. La actitud del creyente para poder sobrellevar estas circunstancias es luchar para vivir una vida de santidad. Es necesario, amado hermano, es necesario, hermana. Cuando desde el púlpito o por la Santa Cena o en algún momento se exige a la iglesia vivan una vida de santidad, no es porque haya algo directo con la iglesia o con alguien en particular, sino porque es una demanda bíblica. El creyente tiene que exigirse una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El parámetro es alto, ¿no es cierto? El apóstol Pedro, siendo muy congruente consigo mismo y con la Escritura, dice él, les voy a decir que lo que yo les estoy diciendo no es porque se me ocurrió ahorita, sino porque está en la palabra. Porque escrito está, dice en el verso 16. No se me acaba de ocurrir, sino está escrito en la palabra, porque escrito está. ¿Y sabe qué? Cita Levítico 11, 44 y 45. Cita la palabra. Le voy a leer lo que dice Levítico 11, 44 y 45. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque santo soy yo.
¿Por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que vivir en santidad? Porque Jehová es santo. Y nos dice, porque yo soy santo, tú eres santo. Tienes que ser santo. Déjeme decirle que no es un adjetivo del creyente. La santidad es una actitud, es una forma de vivir del creyente. No tenemos como apellidos nosotros los santos. Porque un santo que no vive en santidad no está regenerado. No tenemos pues el adjetivo, tenemos la forma de vivir de santidad. ¿Por qué? Porque el parámetro establecido, amado hermano, es Jehová, es el Señor. ¿Cuándo podemos nosotros excusarnos? Pues no, cuando seamos más santos que Dios. Ahí está el parámetro. Mientras que no le llegue, debe de seguir viviendo una vida de santidad. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Que vamos a padecer, que etcétera, sí, pero la actitud del creyente es vivir una vida de santidad. Pero si esto no fuese suficiente, todavía el apóstol añade más exigencia al asunto. Y les dice a ellos, ustedes, expatriados, invocan el nombre de Dios. Dicen que creen en el Dios que dicen creer. Bueno, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice la palabra, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ustedes que invocan por Padre a Dios, tienen que tener una actitud y una vida congruente con eso. No está diciendo en el original, es más fuerte. En el original dice algo así como ustedes invocan por Padre, dado que ustedes invocan por Padre, ¿no? Dada esta situación, tienen entonces que conducirse de una manera específica. Usted y yo invocamos el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y cada que oramos decimos Padre, ¿no? Además es la oración que el Señor nos enseñó a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta oración es maravillosa porque hace una identificación estrecha, íntima con el Señor. Invocamos el nombre del Señor. En el nombre de Dios hacemos esto y aquello. Invocamos al Padre como nuestro Dios. Invocamos a este Padre que, por cierto, no distingue entre una persona y la otra. Porque el texto está diciendo, ¿no?, que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y todos invocamos a Dios por Padre, en esto estamos todos nosotros, todos lo invocamos, dice el pasaje. Entonces dice, conducíos, manéjense, compórtense, vivan de esta manera. Dice, conducíos en temor todo el tiempo. Ahora, no se significa el texto que tenemos que conducirnos con temor en cuanto a miedo, ¿no es cierto? Decir, ay, qué miedo, ¿no? No. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, otras versiones en el original también añaden en este asunto, conducíos en temor reverente. En temor reverente. Y tenemos otro concepto ahí, ¿no? Temor reverente. Hemos hablado algunas veces del asunto de qué es el temor reverente. Pero ¿cuál es el temor reverente? Lo que tenemos nosotros que definir como muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo, es que el temor es algo muy importante para nosotros los cristianos. El temor tiene un sentido distinto a cómo el mundo maneja el asunto de temor, porque no necesariamente tiene que ver con miedo. Pero cuando los cristianos hablamos de temor, estamos hablando de algo que le pedimos al Señor y nos lo da. Y sabemos nosotros que la sabiduría que nosotros tenemos es el temor a Jehová. Es decir, que el principio de la sabiduría es este. El temor es muy importante para nosotros porque es una actitud sabia del creyente. Es lo que inicia la sabiduría del creyente, el conducirse del creyente.
Cuando nosotros hablamos de temor, estamos hablando de una conducta acorde a nuestra fe delante de aquel que nos rescató. Dice el texto, el que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, allá en los versos 9 y 10 del capítulo 2. Ese temor que nosotros hablamos es un temor que tiene que ver con el creyente, que se conduce pues de acuerdo a esto. Piense un poco en esto. Cuando una persona no hace algo correcto o peca, ¿no?, decimos algo como, qué bárbaro, no tiene temor de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque hizo algo incongruente, porque hizo algo que fue completamente contrario a la demanda del Señor. Si alguno de nosotros miente descaradamente, diríamos, qué bárbaro, no tiene temor. ¿Por qué? Porque no está siendo congruente con su conducta cristiana. De tal manera entonces que el temor es ser congruente con la vida cristiana, es obedecer el mandato del Señor, es atender sus demandas, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, entonces condúzcanse con temor reverente, con temor reverente. Esto es muy, muy importante, porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de que cuando nos conducimos con temor, el Señor se complace. ¿Sabe lo que dice el Salmo 147:11? Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Condúzcanse con temor. ¿Y qué cree? Que el Señor ha demandado de nosotros una vida de santidad. Luchar para vivir una vida de santidad es conducirnos con temor todo el tiempo. Y luego, como si fuese un paralelismo, repite una idea. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo me debo de conducir en este temor reverente? Bueno, el tiempo de su peregrinación. ¿Y cuánto dura eso? Bueno, usted y yo sabemos que no somos nosotros ciudadanos de este reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si mi casa está en el cielo, cuando estoy fuera de mi casa, todo el tiempo fuera de mi casa, es peregrinación. Así que entonces ahorita estamos en peregrinación. Estamos en el camino, pues. No hemos llegado a casa. No hemos llegado todavía. Estamos en el camino, en el tiempo de nuestra peregrinación. Pues durante este tiempo debemos conducirnos con temor reverente delante de Dios. En santidad. En santidad. Porque vamos a padecer, pero no le vamos a fallar al Señor. Vamos a padecer por un poco de tiempo. Pero mientras que esto suceda, seremos santos, porque santo es Jehová nuestro Dios. Y nos vamos a conducir con ese temor reverente durante todo lo que dure nuestro tiempo de peregrinación. A lo mejor una novelista diría el valle de lágrimas. Pues sí, todo este tiempo de peregrinación. Todo este tiempo de peregrinación. Pero hermano, no lo tenemos que hacer sufridamente, sino con gozo, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice el verso 18, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El versículo 9 del capítulo 2 dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo hacemos con tristeza, no lo hacemos con carga. Dice el apóstol, sepan, háganlo sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, dice, de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos un sustento teológico firme en nuestro corazón, muy firme. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir.
Nuestro destino era terrible, pero ahora, siendo llamados eficazmente, tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, viviendo en temor reverente, entendiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que ese rescate cobró la sangre de Jesucristo, quien promete resucitar al final y resucitarnos al final. Termina esta idea el apóstol diciendo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No en nosotros, no en nosotros. ¿Saben qué? Si confía en usted mismo, no va a poder vivir en santidad. Si confiamos en el Señor y que con el poder de su fuerza nos dirige, vamos a poder caminar en santidad, en temor reverente, todo lo que dure el camino de la peregrinación. Termino diciéndole que hay que recordar que el apóstol está escribiéndole a gente que está padeciendo en tribulación. Pero hay esperanza. Los creyentes, los que conocen de Cristo, los que han sido regenerados, no debe de ser una elección vivir en santidad. Debe de ser un estilo de vida, con temor reverente, durante toda nuestra vida. No se autoindulte sus pecados, exija a su vida santidad. El parámetro es Dios. Una vez que llegue a ser tan santo como Dios, deje de serlo. Deje de hacerlo. Mientras tanto, mientras eso llegue, vivamos en santidad. Oramos. Padre, queremos que tú nos ayudes en esto. Tú conoces nuestra vida completamente. La vida de cada uno de nosotros. Qué difícil, Señor. Luchamos día a día, pero por ahí hay un pecado que nos asedia. Por ahí hay un pecado oculto que nos impide. Pero tú nos has llamado con ese llamamiento eficaz. Y al llamarnos, nos has declarado santos. Y como somos santos, tenemos que vivir en temor reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación. Señor, nos cuesta trabajo, pero te rogamos que a cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que tienen una tribulación, una prueba difícil, un conflicto difícil, le dejes saber que si es regenerado por ti, regenerada por ti, debe vivir gozosa sabiendo, o gozoso sabiendo, que fueron rescatados de su mala manera de vivir, con la sangre de Cristo. Y que la fuerza para vivir en santidad radica más en ti que en nosotros. Aunque nosotros, Señor, debemos exigirnos, conducirnos con temor y temblor. Tú, Señor, nos darás el querer como el hacer y culminarás tu propósito en nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.